¿Cómo hacen las empresas que tienen una mala cultura y están hace 20 años en el mercado? Bueno, porque asumen una rotación alta, queman a la gente, queman al talento, pero saben que hay talento disponible para poderlo quemar. Con el tiempo les es cada vez más difícil conseguir ese recambio de personas que se acaban yendo porque están quemadas a base de un proceso de explotación y de un proceso de maltrato, ¿no? Todos los procesos que vamos a vivir que nos pueden hacer crecer no serán los procesos que nos dan alegría y placer. No puede haber crecimiento sin resistencia. Es imposible. Tengo que ser malo para que me respeten. Eso es miedo. Eso es actuar a partir del miedo. Eso es actuar a partir de un niño inseguro. El proceso de crecimiento y el proceso de transformación personal pasa por un trabajo que siempre va de dentro hacia afuera. Que si tú no te mejoras por dentro, no va a cambiar a mejor tu vida por fuera. Bienvenidos a Profesionales en Acción, donde tengo el inmenso privilegio de sentarme con emprendedores, creadores, autores y otras personas inspiradoras. Hablamos de cómo alcanzan tus metas y las herramientas y estrategias que podemos aprender de ellos. Estamos aquí en el primer podcast a través de videollamada, algo que nunca hicimos antes, pero pensé, ¿por qué no? Especialmente porque tenemos un invitado muy especial hoy, que es Alex Rovira. Alex, antes que yo siga hablando, quiero que te presentes. ¿Qué te hace Alex Rovira? Pues es un placer poder estar aquí y poderos saludar a las amigas y amigos que nos escucháis. Quizás algunas personas me conocéis por alguno de los libros que he escrito. El más conocido es La Buena Suerte, también La Brújula Interior o Tu Mentalidad Buena Suerte o Las 7 Llaves. He escrito 15 libros, creo recordar, a veces dudo, porque estoy preparando otros, pero sí unos 15 o 16 libros. O también quizás me conocéis por las redes sociales o porque habéis visto algún vídeo en YouTube o por alguna entrevista en un medio de comunicación. Yo soy empresario, me defino como emprendedor y empresario, pero también soy un gran apasionado del ser humano y sobre todo de la comunicación humana, de cómo pudiendo mejorar cómo nos comunicamos internamente y con los demás podemos transformar completamente nuestra vida, porque tomamos conciencia de muchas cosas. Entonces, yo básicamente diría esto. Y para no alargarme, aquellos que, si os puede interesar conocer un poco más, después de esta entrevista podéis entrar y buscar en Google Alex Rovira y os llevará a mi página web, a las redes sociales y ahí nos encontraremos. Alex, tengo una pregunta personal para ti, algo que me interesa a mí personalmente. ¿Qué tipos de experiencias o desafíos personales te llevaron a escribir La Buena Crisis? Antes de que vamos a La Buena Suerte, quiero saber de La Buena Crisis y qué aprendizajes extraes de esos momentos difíciles. La Buena Crisis la escribí en un momento en el que la menor de mis 3 hijos, yo tengo una hija, un hijo y una hija, la menor, cuando nació con un grave problema de corazón y estuvo entre la vida y la muerte. Y estuvimos unos cuantos meses en vigilancia intensiva de la pequeña y eso me llevó a contactar con algo que ya sabía, lo sabía aquí en la cabeza, pero lo viví en la piel profundamente, que es la fragilidad, ¿no? La vulnerabilidad. Y por otro lado, esa experiencia fue un proceso de muchísimo aprendizaje, de amor, de entrega, de compromiso, de esperanza. Y esa fue la razón fundamental que me llevó a escribir el libro de La Buena Crisis. Muy interesante cómo encontraste el lado positivo de una situación tan difícil, que muchas veces en el momento no la vemos, como que cuando estamos aturdidos de toda esta mala suerte, como lo creemos inicialmente, cuesta pensar positivo. Pero mirando para atrás, nos damos cuenta de todos los aprendizajes y cómo nos hizo crecer la crisis. Si es que estamos listos o si es que vemos el valor en la crisis. ¿Por qué es tan importante? Hay una crisis y hay diferentes formas de reaccionar a la crisis. Y quiero que me expliques cómo hay que reaccionar, cómo hay que reconocer la crisis y sus ventajas. Básicamente, lo primero que tenemos que tener muy presente es que en la vida vamos a tener muchísimos procesos de desafío, de dificultad, de separación, de desengaño, de decepción, de sufrimiento. La vida forma parte, en la vida todos los procesos que vamos a vivir que nos pueden hacer crecer no serán los procesos que nos dan alegría y placer. Los buenos momentos los podemos disfrutar, claro que sí, pero donde realmente
crecemos y podemos aprender es en los momentos de dificultad. Y ahí ocurre que evidentemente ante cualquier proceso que nos haga sufrir, porque una crisis provoca un sufrimiento interno, un malestar, una tristeza, una ansiedad, una rabia, esos procesos, esas emociones nos dan una información muy valiosa para invitarnos a madurar, porque evidentemente en cada crisis podemos aprender o no podemos aprender. Por eso me gusta decir que algunas veces se gana y otras se aprende. El dicho tradicional dice que algunas veces se gana y otras se pierde. Yo pienso que no, que algunas veces se gana y otras se aprende, porque asumiendo que lo normal es envejecer, que lo normal es que surjan enfermedades, que lo normal es que la economía tenga ciclos, que lo normal es que haya personas con las que te entiendas muy bien, pero con otras hayan desengaños y distancias, asumiendo que la vida es ese movimiento, ese latido, evidentemente podemos vivir nuestros duelos, nuestros procesos de dolor y de sufrimiento, pero no quedarnos estancados en ellos. Que esperar una vida sin ningún tipo de desafío que nos lleve al dolor y eventualmente al sufrimiento es un pensamiento muy ingenuo. Y ahí está la clave. Yo pienso que, como decía el poeta persa Rumi, es por la herida por donde entra la luz, pero también es por la herida por donde sale la luz. Entonces, todas las personas que han conquistado una grandeza como seres humanos, incluso en el ámbito profesional, pero lo más importante para mí es como seres humanos, han tenido que enfrentar múltiples desafíos y de esos desafíos han sacado un aprendizaje, es decir, han hecho una buena crisis, han hecho un buen proceso de crisálida, de transformación, de crisol, de alquimia, ha emergido una conciencia cada vez más elevada, porque lo vemos en todo en la vida. Si tú quieres desarrollar masa muscular, tienes que enfrentarte a una resistencia. Si tú quieres aprender, tienes que enfrentarte al desafío del esfuerzo de incorporar el conocimiento estudiando o leyendo. Al final, todo crecimiento pasa por un trabajo y eso no nos lo va a regalar nadie. Precisamente, pienso que la gente que realmente vale la pena son esas personas que han tenido el coraje, y esa es la clave. La transformación de la vida está en el coraje. Y el coraje no es ausencia de miedo, es la conciencia de que vale la pena que te arriesgues. Y por lo tanto, las personas que he conocido que valían mucho la pena como seres humanos han sido personas que han caído y se han levantado en un ejercicio de coraje repetido, una y mil veces. Y para mí la vida es eso. Esperar que la vida va a ser un camino fácil, tarde o temprano va a suponer un desengaño muy, muy fuerte y muy doloroso. Sigmund Freud decía una frase que a mí me encanta y con la que estoy muy de acuerdo. Él decía: he sido un hombre afortunado, nada en la vida me fue fácil. Y lo que otros dirían, he sido un hombre desafortunado, él dice, no, yo he sido un hombre afortunado porque nada en la vida me fue fácil. Y precisamente porque nada me fue fácil, tuve que emigrar, tuve que trabajar, tuve que defenderme de los ataques de otros, pero eso llevó a un pensamiento genial y al descubrimiento de muchas cuestiones en el ámbito de la psicología que fueron en su momento revolucionarias, ¿no? Entonces, no puede haber crecimiento sin resistencia, es imposible. ¿Me quieres hablar un poquito sobre tus inicios y capaz incluyendo cómo fuiste creado? Porque ahí inicia todo. Es así como decís, no existe una vida fácil, una vida sin crisis, sin dificultades, y todas son posibilidades para crecer y aprender y salir más fuerte de ellas. Pero muchos padres, capaz justo porque tuvieron vidas difíciles, buscan evitar que sus hijos pasen tiempos difíciles y tratan de hacerles lo más fácil posible, evitando que estén cerca de cualquier cosa que le podría hacer daño. ¿Cómo llegaste a esas conclusiones que ahora estás escribiendo en tus libros? ¿Ya fue desde una edad muy temprana o fue desarrollando con el tiempo? Siempre, 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 desde muy, muy pequeño, tenía mucho interés en aprender y en saber. Y yo recuerdo que de muy pequeño sufría mucho cuando veía a otra persona, a otro niño en la escuela, por ejemplo, que le hacían acoso y que sufría. Yo me ponía a su lado. Tenía la suerte de ser alto y fuerte y siempre me ponía al lado de aquellos niños que se les hacía mobbing, porque ya había siempre como una conexión humana que estaba, yo creo que de nacimiento, y una gran curiosidad. Yo hacía muchas preguntas ya siendo muy pequeño y tuve la gran suerte de tener un padre, Gabriel, que era una persona, nació poco tiempo después, se produjo la Guerra Civil Española,
vivió momentos de mucha dificultad, pero era un hombre de una gran espiritualidad, era un hombre muy lector, muy curioso. Él no tuvo el privilegio de poder completar una formación superior, pero en casa no dejaban de entrar libros que él se hacía traer desde América Latina en la dictadura española, libros de psicología, de filosofía, de espiritualidad, que era muy difícil, por no decir imposible, encontrar en España. Yo tuve la gran suerte de tener una persona en la figura del padre que me escuchaba, que respondía a mis preguntas y que con el paso del tiempo me facilitaba libros que él había leído previamente. Y eso fue lo que permitió, bueno, ya lo ves, yo vivo rodeado de libros, me gusta mucho el libro en papel también, y como he viajado mucho, tengo mis libros digitales tanto en el ordenador, en la tablet, como en el dispositivo móvil. Luego, aparte de la lectura y del estudio, también hice mucho trabajo personal, de descubrimiento personal. Las artes marciales para mí fueron un camino de descubrimiento. Practiqué varias y en profundidad. La meditación, en su momento también medité bastante. Y luego hice muchos talleres, cursos, seminarios de todo tipo de herramientas, desde análisis transaccional, programación neurolingüística, constelaciones familiares, y me los apliqué como terapia. Entonces, eso me sirvió para vivir en mi propia piel las herramientas y también para ver a nivel de amigos y de comunidad y de grupo con los que estudiaba, pues muchas vivencias y muchos procesos. La combinación de todo ello, de tener afortunadamente un padre que sabía satisfacer esa necesidad de conocimiento, sobre todo de los aspectos humanos, ¿no? De las cuestiones humanas y de las cuestiones trascendentes, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hay después de la muerte? Esas preguntas me las hacía mi padre. Siempre me decía que había sido muy precoz haciendo preguntas que quizás uno no se plantea hasta que es un poco mayor. Y yo te tengo que decir que yo cuando era muy pequeño me sentía como un hombre viejo, es verdad, no me interesaba lo que Ujú. interesaba a la mayoría de mis compañeros, no tenía interés por el fútbol, no tenía interés por poseer cromos o por poseer cochecitos de metal. Prefería la observación de la naturaleza, prefería el diálogo con esos niños que eran excluidos, pero que para mí eran los más brillantes porque eran los más sensibles y porque tenían un proceso de pensamiento originalísimo. Y siempre fui un bicho raro. Lo que pasa que me adapté bien, porque a pesar de ser una persona que prefería quedarse leyendo de madrugada en lugar de irse a la discoteca, también iba alguna vez a la discoteca para no quedarme excluido, ¿no? Pero no lo disfrutaba ni mucho menos como podría disfrutar otras cosas que tenían que ver, sobre todo, con el contacto con la naturaleza, con la espiritualidad y con el proceso de aprendizaje. Habías mencionado las artes marciales. Me interesa mucho cómo eso tuvo un impacto. Tuvo un impacto potentísimo el karate, el aikido, el taekwondo. En aquel momento lo que se llamaba el full contact o combate de contacto pleno, con protecciones, pero no dejaba de ser un combate. Y disciplina, resiliencia, conocimiento del cuerpo, desarrollo de habilidades como el equilibrio, la resistencia, la flexibilidad, la potencia, la velocidad. La fase también de la meditación previa y posterior al entrenamiento, ¿no? Ese conectar interiormente, ¿no? El respeto al adversario, el respetable enemigo, que dirían en Japón, ¿no? Que te hace crecer, el adversario que te hace de espejo para ver hasta qué punto te estás desarrollando en tu alma y en tu cuerpo. Y del aikido, ¿no? El hecho de aprovechar la energía del ataque de la parte contraria para que pueda tomar conciencia del daño que puede hacer y haciéndolo de una manera que, fíjate que yo no me lo planteaba el aikido tanto como un arte marcial, porque creo que hay otras que son, a la hora de ser eficaces, quizás lo son más, salvo que uno sea un gran maestro de aikido. Me gustaba mucho la filosofía, ¿no? El camino de la paz del corazón, aikido, el camino de la energía de la paz o el camino de la energía del corazón, ¿no? Entonces, las artes marciales también, luego ya, años después,
he practicado y sigo practicando Tai Chi y Qigong o Qigong, porque me encanta. Es decir, me encanta la conexión con la respiración, el movimiento, permite mantenerte flexible, te permite mantenerte en forma. No deja de ser una forma maravillosa de meditación y sobre todo si lo puedes hacer en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, no, se habla mucho del mindfulness, pero hay otras formas de desarrollar la presencia, que no tienen que ver con los ejercicios tradicionales, que respeto mucho y que creo mucho en ellos, de la meditación o del mindfulness o de las diferentes aproximaciones que se ha hecho a ello. ¿Lo sigues practicando activamente? Sigo practicando el Tai Chi y el Qigong, sí, estos los sigo practicando. Y también de vez en cuando practico la meditación. Lo que pasa que con el tiempo, y yo ya tengo 55 años, me he dado cuenta que una de las formas más potentes de meditación es entregarte totalmente a aquello que estás haciendo en el instante presente. El conectar con la voluntad de hacer bien las cosas, con la voluntad de la excelencia, ¿no? De procurar aportar algo útil, ese ejercicio de conectar con tu mejor actitud, con la voluntad reforzada para mejorar. Creo que es una forma de meditación con los ojos abiertos muy poderosa también. Eso había escuchado también, porque a mí me cuesta bastante concentrarme personalmente, y creo que le afecta a muchas personas, concentrarme en solamente una cosa sin que mi mente me cuente, ay, pero hay tal cosa que hay que hacer todavía y te olvidaste tal cosa, o tal sonido está escuchando, no sé, tal llamada está entrando, deberías atender, etcétera. Y me encantaría poder concentrarme más en esto y a la vez no quiero tomarme el tiempo de hacer una meditación full, es decir, sentarse, cerrar ojos y escuchar lluvia. Entonces estuve practicando esas meditaciones, así como lo llamas, con ojos abiertos, y las veces que me funcionan, para compartir un poquito mis experiencias, las veces que me funcionan, logro hacer cosas mucho más eficiente, más rápido y en más detalle. Pero, y acá está el punto clave, necesito mínimo 20 minutos hasta que entro en ese ritmo y después se debe mantener. Una vez interrumpido, aunque con alguna cosa mínima, necesito nuevamente esos 20 minutos para volver. Y eso es tan esencial y es muy difícil en nuestras vidas actuales tan rápidas de repetir eso varias veces por semana. Yo lo logro capaz, con suerte, una vez a la semana, mayormente un domingo, y también funciona mejor para mí en algún lugar diferente. No en la misma oficina, no en la misma pieza, tiene que ser un café o no sé, o algún lugar en la naturaleza. También es muy, muy, muy lindo. Pero a mí me gusta más un café porque ahí estoy encerrado entre paredes y no hay mucho que se mueve o mucho que mis sentidos puedan detectar y tratar de distraerme. Completamente de acuerdo en lo de los 20 minutos para entrar en fluidez y también muy de acuerdo en el hecho de poder cambiar de contexto o de entorno para que la atención pueda salir de la rutina y enfocarse más en ese estado meditativo. Completamente de acuerdo. Me encanta, me encanta. Alex, quiero escuchar de ti tu día a día. ¿Cómo es el día para ti? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces después? Y hasta que te vayas a dormir. Depende de si viajo o no viajo. Cuando viajo normalmente me levanto muy temprano, me levanto a las 4:30. Primero hago la rutina de mi aseo, la ducha, el afeitado, cepillado de dientes, etc. Y luego lo que hago siempre es repasar correo electrónico y WhatsApp a primera hora. Y cualquier mensaje que pueda tener. Sobre todo tengo un equipo fantástico. Trabaja en mi proyecto de la Escuela de Transformación Vital y leo sus mensajes. También hago un repaso de los mensajes más importantes que me manda mi equipo, de lo que ha surgido en redes sociales. Yo en las redes no las llevo en el día a día porque agradezco mucho, porque ya son miles y miles de seguidores en las diferentes redes. Entonces hay un equipo que se encarga de eso, me reúno con ellos cada día. Y entonces normalmente lo que hago es desayunar, ponerme a trabajar.
ponerme a trabajar. Hay días que puede ser escribiendo un libro, hay días que puede ser preparando mis contenidos de formación que imparto en la Escuela de Transformación Humana, preparando las entrevistas que pueden surgir, gestionando en general. Normalmente hago un desayuno muy ligero, no me levanto con hambre y aunque sé que se tiene que desayunar mucho, procuro no ingerir harinas, procuro centrarme pues en tomarme ni hidratos de carbono ni azúcares, sino me puedo tomar una tortilla a la francesa, me puedo tomar un poco de pavo o me puedo tomar un aguacate que me encanta o un yogur. Esa es mi rutina, no me gusta cargar el cuerpo a primera hora y luego normalmente sigo trabajando. Y a media mañana me gusta dedicar siempre un tiempo de lectura. Una vez ya he respondido todos los mensajes, la bandeja está vacía. Siempre procuro tener las bandejas vacías. No, es muy raro verme con mensajes pendientes porque cuando entra un mensaje o lo respondo inmediatamente o lo delego o si es algo que no viene al caso lo borro. Pero nunca hay mensajes pendientes. Creo que es muy importante porque así la mente puede estar muy disponible al presente y no estar pendiente de cosas. Busco siempre un momento de lectura. Si estoy muy fatigado, puede ser que mire algún vídeo o algún curso o puede ser que escuche algún audiolibro, pero normalmente me gusta mucho la lectura, ya sea en papel o en formato digital. Y normalmente, como tengo mucho equipo, no en España, sino en América Latina, en diferentes países de América Latina, hay una diferencia horaria, normalmente a eso de las 2 o 3, depende del día, y depende de cómo cada cual se organice, pero entre la 1:30 y las 3 de la tarde, después de haber comido y de haber leído, porque procuro hacerlo temprano, tengo una reunión con el equipo prácticamente cada día para repasar las cuestiones que siempre hay que hacer, ya sea un lanzamiento de un nuevo curso, ya sea lo que sea. Y normalmente después de esta reunión me tomo un tiempo de reposo, que puede ser un momento de salir a caminar. Si estoy muy fatigado, puedo sentarme y dormir media hora o un rato para reponer fuerzas. Y luego por la tarde vuelvo a la actividad. Normalmente también, después de 2 o 3 horas de actividad, procuro hacer la actividad deportiva del día. Puede ser, ahora también estoy haciendo pilates, puede ser 2 días a la semana, ir al gimnasio y hacer la rutina con un instructor. O puedo yo hacer mis ejercicios de tai chi, de qigong en casa o incluso de pesas y de resistencia, fundamentalmente. Normalmente por las tardes, después de esto, tengo muchos días, imparto clases en directo a través de Zoom a muchas personas de los diferentes programas de mi escuela, programas de liderazgo, programas de transformación humana, programas de comunicación, y entre muchos otros. Y después de eso, pues hago una cena muy liviana, puede ser una taza de caldo, puede ser algo de fruta. Vuelvo a leer, o vuelvo a escuchar, o vuelvo a mirar, pero me vuelvo a formar y me acuesto. Hay días que me puedo acostar más temprano, hay días que me puedo acostar más tarde, porque a lo mejor me quedo muy atrapado en la lectura de un libro, y entonces si lo estoy disfrutando y me siento bien, pues hasta que no viene el sueño no lo dejo. Y esa sería mi rutina. Y los fines de semana, pues disfruto de mis hijos, ya son mayores, pero los voy viendo de vez en cuando. Hago mi vida, hago mi planteamiento con mi pareja, familia, amigos, descanso, cuidar a la persona que te acompaña, ¿no? Y básicamente esa sería la rutina de mi vida. Esa pregunta le hago a casi todos a los que le entrevisto y nadie hasta ahora me dio tan detalladamente lo que hace en el día. Pero me parece muy genial. Habías dicho que te levantas a las 4:30 todas las mañanas. Los días que tengo viaje, perdona, y los días que no tengo viaje, cuando me despierto, yo duermo con las persianas subidas y últimamente funciono mucho con el ciclo, procuro el despertar con el ciclo de la salida del sol, es decir, la luz me despierta. Eso es interesante, pero especialmente en Europa, eso es muy cambiante. De verano tienes más horas. Hay mucho movimiento, en invierno se reduce mucho el día, en verano la luz del día se alarga mucho, pero aún así cada vez me gusta más acompañar el ciclo natural. El problema es que a veces me engancho tanto en la lectura que me acuesto más tarde de lo que debiera. Pero bueno, lo llevo bien. ¿Alarma no utilizas? A veces sí, sobre todo si tengo
que viajar o tengo un compromiso temprano, pues entonces sí que puedo tirar de alarma. Pero es muy curioso porque mi reloj biológico siempre me despierta 1, 2 o 3 minutos antes de que suene la alarma, sistemáticamente. Eso es muy interesante. De repente es exacto al minuto. Sí, sí, sí. Es muy curioso el mecanismo por el cual además te despiertas como muy, muy despierto, valga la redundancia. Está listo para el día en ese minuto específico. Sí, sí, hay una buena disposición ya a comenzar la jornada. Es importante para ti la rutina. Recién mencionaste todo lo que haces en el día, que hora te levantas. ¿Qué pasa si hay algún evento que te interrumpe esa rutina? No pasa nada, bienvenido sea. No, no soy una persona obsesiva. Sí que soy metódico, pero no soy obsesivo. Asumo que en la vida nos tenemos que adaptar a los imprevistos y como a mí me ha tocado vivir muchos imprevistos, no lo llevo mal, no lo llevo mal. Además, con el tiempo he aprendido a planificar muy bien el trabajo, a tener un equipo formidable humana y profesionalmente y por lo tanto si surge alguna contingencia o algo inesperado, pues aviso al equipo a través del canal de Slack o del grupo de WhatsApp o de Telegram. Tenemos muchas herramientas de contacto y en principio no supone mayor problema. Mi madre, por ejemplo, está muy mayor, a menudo tiene problemas, tiene achaques que tenemos que ir al hospital por diferentes cuestiones. Bueno, pues si eso se produce hay que estar con la madre, ¿no? Y también mi pareja ha pasado por unos procesos de salud muy delicados y bueno, hay que estar con las personas, es que cuidar simplemente. Y si eso se produce, pues no pasa nada, forma parte también de la vida. ¿Qué otro consejo tienes para la productividad? Ya mencionaste que te levantas temprano y tratas de tener la bandeja libre, es decir, dando nada pendiente de chats o emails, que me parece muy interesante y muy difícil realmente para muchas personas, incluyéndome. Es verdad, no es fácil, es un hábito, pero es posible. Entonces, otros hábitos, me preguntabas, Julian. Ahora hay un bestseller que tiene mucho éxito, que es de James Clear, que se llama Hábitos Atómicos, Atomic Habits. Y cuando lo leí pensé, caramba, esta persona ha llegado a los mismos hábitos o conclusiones que he llegado, ¿no? Me gusta mucho el libro porque me siento muy afín al pensamiento de hábitos atómicos. La tesis del libro es que los pequeños hábitos, que es hábitos atómicos, ¿no? La bomba atómica es una pequeña partícula de uranio, de plutonio, que genera una reacción en cadena, ¿no? Y yo creo que la transformación de la vida, nuestra vida, serán nuestros hábitos, porque el lenguaje de la realidad es la acción y al final somos lo que hacemos para mejorar lo que somos. Entonces, en ese sentido, yo el consejo que daría es buscar la excelencia en los pequeños hábitos. Un pequeño hábito es ser amable. Otro pequeño hábito es saber escuchar. Otro pequeño hábito es redactar bien los mensajes, porque la buena ortografía, la buena puntuación es una fórmula de respeto no solo al lenguaje, sino a la otra persona. Otro hábito, o sea, lo pequeño, cuidar. Para mí la excelencia es la suma del cuidado de pequeños detalles. La grandeza de un ser humano se observa en los pequeños gestos, en cómo trata a quien le está sirviendo un plato en un restaurante, porque a esa camarera o camarero, ¿cómo le trata? ¿Cómo le trata? ¿Le trata con amabilidad? ¿Le trata bien? Yo creo mucho en el poder, la cortesía, de la amabilidad, de la disciplina, del trabajo perseverante, del kaizen o de la mejora constante. Por lo tanto, pequeños hábitos que podemos ir incorporando en nuestro día a día y que realmente pueden suponer una gran transformación al final en el proceso de nuestra vida. Me parece muy interesante lo que mencionaste sobre cómo tratamos a las personas que están, entre comillas, debajo nuestro, como por ejemplo alguien que te sirve el café en un restaurante. Más que debajo, yo diría que nos están sirviendo en un momento determinado, igual que nosotros podemos servir a otras personas, ¿no? Entonces creo que es muy importante no solo ya el respeto a la dignidad del otro, sino la amabilidad, ¿no? La buena educación es muy importante. El civismo también es muy importante. Porque la cultura, ¿no? La cultura no es tanto los conocimientos que tenemos que nos pueden permitir ganar una partida de Trivial Pursuit o un concurso de televisión. La cultura es qué hacemos, sobre todo lo que hacemos cuando nadie nos ve. Entonces, recoger ese papel o ese cigarro que alguien ha tirado en el campo o en el bosque o en la playa, esas pequeñas cosas que ayudan a mejorar el mundo, que no hace falta que nadie te vea ni te reconozca, pero que a ti te hacen sentir bien, sientes que estás haciendo lo que hay que hacer y sobre todo en el diálogo con los demás, pues te provocan una buena onda, una buena sintonía.
Para los que dicen, yo no lo hago porque nadie me está mirando. Le digo lo siguiente, en mi experiencia, nunca sabes quién te está mirando. Por eso es bueno entrar en ese hábito de hacer esos pequeños detalles. Tú lo tienes que hacer por tu propia paz interior, por tu propia coherencia interna, ¿no? Si al final tenemos que actuar por qué dirán los demás, no dejamos de comportarnos como niños, ¿no? Y pienso que hay una diferencia entre comportarse como un niño que está esperando a que le den el premio o que no le castiguen, a diferencia de un adulto que lo que procura hacer es hacer bien las cosas, no solo para sí, sino para todo en general. Así mismo, y eso hay que practicar, eso hay que entrar en ese hábito. Capaz no te ven las primeras 10 veces, pero esa una vez, si no lo estás haciendo y alguien te estuvo mirando, alguien importante, ni te diste cuenta que no lo estuviste haciendo. Te doy un ejemplo. Si yo le entrevisto a alguien que quiera trabajar conmigo y le invito a un café, y ese alguien está acostumbrado a no tratarle bien al que le trae el café, capaz se olvida en ese momento de ser amable con esa persona, pero solo lo haría en frente mío para que yo tenga una buena primera impresión. Pero si siempre lo haces, entonces también lo vas a hacer en los momentos en los que lo necesitas. Porque si le trata mal a alguien debajo suyo, yo no le voy a contratar. Al menos no va a ser un puesto de líder en mi empresa. Yo creo que uno puede conseguir buenos resultados, pero ser un buen líder implica ser una buena persona. Y es más, tú puedes conseguir resultados magníficos siendo una buena persona. No estoy de acuerdo en los que dicen que para conseguir buenos resultados tienes que comportarte mal con los demás, ¿no? No, tienes que trabajar en una cultura de autoexigencia, de responsabilidad, de excelencia, pero también en paralelo puedes crear una cultura de confianza, de compromiso, de calidad, de excelencia, de respeto, que sea tremendamente constructiva. Me parece tan importante eso que hayas mencionado, que quiero hablar más de esto, porque muchísima gente tiene ese misconcepto de que tengo que ser malo para que me respeten. Eso es miedo. Eso es actuar a partir del miedo. Eso es actuar a partir de un niño inseguro o de una niña insegura. La madurez yo creo que se conquista y que se conquista precisamente sabiendo encajar esos golpes de la vida que dábamos, sabiéndolos superar, sabiéndolos sacarle jugo, darnos cuenta de que al final esos procesos nos pueden permitir ser mucho más empáticos con los demás, ser mucho más resilientes, tener mucha más longanimidad y, en definitiva, convertirnos en personas más maduras y más adultas, ¿no? Y cuando te sitúas en ese lugar, o procuras situarte en ese lugar donde conjugas las relaciones desde el respeto, desde el efecto Pigmalión, ¿no? Desde no ver a la persona como es, sino como puede llegar a ser, desde la confianza, desde la ejemplaridad. Las cosas no se dicen, se hacen, y al hacerlas se dicen solas, buscando la coherencia, la consistencia, la congruencia. Es que además de que la vida es mucho más bonita y es mucho más agradable, es mucho más fructífera, sin duda. Hablaba más del efecto que mencionaste, de ver a la persona como puede ser, como podría llegar a ser. El efecto Pigmalión nace de un mito, es un mito clásico. Pigmalión era un rey, escultor, que no encontraba el amor. Y un día decidió esculpir la forma de una mujer como a él le gustaría que fuera, pero no solo en su aspecto físico, sino que cuando él la iba esculpiendo pensaba cómo le gustaría que fuera esa persona en su manera de ser y de hacer, porque había tenido muchos desengaños en su vida. Y dice el mito que la diosa Afrodita, en el mito griego, pero Venus en el mito clásico, la diosa del amor y la belleza, conmovida por la atención, el cuidado, la belleza de Pigmalión esculpiendo la escultura, la encarnó, la dotó de vida. Eso en psicología social actualmente se expresa de la siguiente manera, porque hay efectos Pigmaliones positivos y hay efectos Pigmaliones negativos. El efecto Pigmalión positivo es aquel a partir del cual las expectativas razonables de mejora que tú generas a otra persona, si le acompañas y le das las herramientas, permitirán el florecimiento de esa persona. Y un efecto Pigmalión negativo son esas personas que, pudiendo desarrollarse mucho más, tienen como jefes o como referentes a personas que no les dejan crecer y que les hunden. Y eso es la mayor desgracia que puede haber, no solo para la persona, sino para el propio jefe y la organización. Entonces, el efecto Pigmalión para mí es, aparte de un mito precioso, una realidad. Decía Goethe, trata a una persona como es y seguirá siendo lo que es, pero trátala como puede llegar a ser
y se convertirá en lo que está llamada a ser. Eso es el efecto Pygmalion. Súper, súper lindo esto. Visitas muchas empresas, ves cómo es su cultura y cómo trabajan y cómo se tratan entre ellos. Entonces, seguramente tenés unas top 3 de lo que las empresas mejor funcionan internamente tienen en cuenta, sí o sí. Durante muchos años he hecho trabajos de mentoría y de consultoría en cientos de proyectos, porque comencé a los 20 años, antes de acabar mi carrera, ya trabajaba y empecé a trabajar en el ámbito de la consultoría, luego de la mentoría, también de la formación. Y por lo tanto, he trabajado con muchísimas empresas. Para mí hay 3 elementos que son fundamentales, ¿no? ¿Qué tienen los equipos de alto rendimiento? Lo hemos dicho antes, ¿no? En primer lugar, se respetan, porque el respeto es un ultravalor, ¿no? No puede haber confianza sin respeto. Tú confías en alguien que es respetable y que te respeta, pero es que no puede haber compromiso sin confianza. Es imposible comprometerte con algo o con alguien en quien no confías. Pero es que no puede haber calidad sin compromiso. Es decir, la calidad surge naturalmente porque hay un compromiso fuerte. Y no puede haber excelencia sin calidad sostenida. Por lo tanto, el respeto es un ultravalor. Cuando tú creas una cultura de respeto es mucho más fácil que aflore la confianza. Por lo tanto, seleccionar bien a las personas, no solo por sus competencias técnicas, no solo por su talento, sino por su talante. No solo por su aptitud con P, sino por su actitud con C. La selección es muy importante para crear una buena cultura. La cultura es lo más importante de una organización, a cualquier nivel, desde una familia hasta una nación, pasando por una multinacional o una ONG. La cultura, lo que la gente hace cuando nadie les ve, los valores en acción. Entonces, el respeto es fundamental porque eso genera confianza, que genera compromiso, calidad, excelencia y mejora continua. La segunda es la admiración. Fíjate que la envidia no es otra forma que la admiración vestida de frustración. Entonces, pasar de una cultura de envidia a una cultura de admiración supone pasar a una mejora de todos. Admirar quiere decir admirar, mirar hacia arriba, ¿no? Reconocer la grandeza del otro. Y todos podemos aprender de todos. Nadie sabe tanto como todos juntos, ¿no? Dice uno de los principios de la psicología. Nadie sabe tanto como todos juntos. La inteligencia colaborativa, que nace no solo del respeto, sino de la admiración mutua, porque las otras personas buscan hacer las cosas muy bien y así nos ganamos no solo su respeto, o no solo que las respetemos, sino también que las admiremos. Pero para mí la característica crucial de un sistema humano que funciona muy bien no es solo el respeto, que casi sería un factor higiénico o mínimo necesario. Por eso es muy triste ver que hay tantas empresas con culturas destructivas donde no hay ni respeto. No digamos ya que no hay admiración, hay envidia, hay procesos a veces muy complicados. Para mí lo más importante es cuando las personas de un equipo de verdad sienten aprecio por el otro. Es decir, respeto, admiración y afecto sincero. Es decir, que si tú lo pasas mal, yo sufro porque tú lo pasas mal. Y si tú lo pasas bien, yo me alegro porque tú lo pasas bien. Entonces, llegar a ese nivel de compromiso, a ese nivel de intimidad desde la lealtad, desde la buena onda, esto hace que los equipos sean invencibles. Fíjate que incluso han habido equipos de fútbol, podríamos pensar en el Real Madrid, en el Fútbol Club Barcelona, que cuando han tenido rachas de grandes éxitos, de grandes triunfos, normalmente eran momentos en los que el equipo tenía estas características, ¿no? Se respetaban, se admiraban y no pasaba nada si el jugador que podía hacer el gol consideraba que era mejor que lo hiciera el otro para ser el pichichi de la temporada o simplemente por el placer de darle a ese amigo la pelota, ¿no? Entonces, creo que esas 3 variables son muy importantes, son muy difíciles de conseguir porque es un trabajo muy a fondo en los valores, muy a fondo en la cultura, pero es la clave de un equipo, diría yo que invencible, ¿no? Como los 300 de las Termópilas, ¿no? Me parece súper interesante ese tema porque también estoy armando mi empresa. Ahora somos 6 en el equipo. A inicio de año fuimos solo 3. No, ahora ya somos 7. Pocos meses aumentamos más que el doble de nuestra gente interna. Y ahora recién me doy cuenta de lo importante que es la cultura. Es la clave porque una buena cultura impulsa la estrategia, impulsa y mejora el clima, impulsa y mejora los planes tácticos y operativos. Pero una mala cultura lo destruye todo. Todo. Por eso Peter Drucker decía que cada día para desayunar la cultura devora la estrategia. Cada día para desayunar, la cultura devora la estrategia. Ok.
Alex, quiero escuchar un poquito más de ti como persona. Y tengo una pregunta que le hago a casi todos. Si podrías hablar con el Alex de hace 20 años, ¿qué consejo le darías? Le diría que no se dejara esclavizar por el deseo ni por las cosas materiales. Le diría que lo importante es, evidentemente, tener una vida confortable, pero centrarse sobre todo en el crecimiento personal, en formarse y en educarse bien para poder ser un buen profesional, una buena persona y un buen ciudadano. Le diría que el alma crea la materia o que la psicología crea la economía y que por lo tanto todo proceso de transformación viene de dentro hacia afuera y como decía Marcel Proust, aunque nada cambie, si tú cambias todo cambia. Le diría que la humildad, la perseverancia, la gratitud, la disciplina, el cultivo de la resiliencia son fundamentales. Le diría que al final procurara estar atento en aquellos valores que quisiera encarnar en sí para a base del trabajo diario de los hábitos, esos valores se convirtieran en virtudes incorporadas, porque al final el talento son las virtudes en acción y por lo tanto le diría que el proceso de crecimiento y el proceso de transformación personal pasa por un trabajo que siempre va de dentro hacia afuera, que si tú no te mejoras por dentro no va a cambiar a mejor tu vida por fuera, que las cosas funcionan así y no al revés. Wow, me encanta. Esa fue una de esas respuestas también que nunca eran tan detalladas. Mayormente es algo más así como iniciaste, de no dejarme llevar por los deseos materiales. Algo así y ahí termina. Pero el tuyo fue mucho más extenso. Nuestro destino es la calidad que seamos capaces de crear en nuestro ser, en nuestra manera de hacer, en nuestro comportamiento, en cómo manejamos las emociones y en cómo manejamos las relaciones. Buenas relaciones igual a buena vida. Malas relaciones igual a vida de sufrimiento. Tengo una pregunta que no está en mi lista. ¿Cómo hacen las empresas que tienen una mala cultura, pero parece que igual tienen éxito? Parece que igual venden bien y sí, sus productos salen y están hace 20 años en el mercado. Bueno, porque asumen una rotación alta, queman a la gente, queman al talento, pero saben que hay talento disponible para poderlo quemar y luego recambiarlo. Entonces, hay empresas que tienen buen resultado sin tener una cultura constructiva. Lo que pasa es que creo que a largo plazo estas empresas pueden acabar generándose una mala reputación, con lo cual con el tiempo les es cada vez más difícil conseguir ese recambio de personas que se acaban yendo porque están quemadas a base de un proceso de explotación y de un proceso de maltrato, ¿no? O tienen que pagar cada vez más. O tienen que pagar cada vez más, que es lo que acostumbran a hacer. Entonces, una buena métrica para medir la calidad de la cultura es cuánta rotación hay. Bueno, y desde luego tener en cuenta que no solo existe el salario financiero, hay muchos tipos de salario. Hay el salario emocional, que la persona se sienta bien y a gusto. Hay el salario de sentido vital o de ikigai, que la persona sienta que haciendo aquello su vida tiene mucho más sentido y vale mucho más la pena. Hay el salario de orgullo de pertenencia, que la persona sienta que trabajando en eso que está trabajando no solo tiene un sentido su vida, no solo se siente bien, sino que pertenece a un conjunto de personas o seres humanos que son admirables, ¿no? Y a los que tiene gran aprecio. Entonces, las personas maduras evidentemente tienen en cuenta un salario financiero, pero cada vez más me encuentro a profesionales altamente competentes que tienen también muy en cuenta los otros tipos de compensación que hemos visto, ¿no? El sentido vital, el emocional, el de pertenencia. Podríamos citar otros, pero para no alargarme, ¿no? Entonces, no todo se paga con dinero. Y más cuando una persona ya tiene una cierta madurez y ha vivido mucho y ha podido hacer un cierto ahorro si ha sabido gestionarse bien la vida y no ha malgastado lo ganado, que puede elegir por criterios muy distintos al salario financiero. Hablando de esos criterios, yo actualmente estoy leyendo el libro Start with Why de Simon Sinek. No sé cómo es el título en español, lo leo en inglés. Comienza con el para qué, ¿no? Pero no recuerdo la traducción. Simon Sinek es un tipo muy brillante, muy en la línea del pensamiento de Viktor Frankl. Y él también, o sea, ese libro trata del porqué de que una empresa para atraer a la gente correcta y también mantener y de que se sienten con un propósito de trabajar para algo más grande que ellos mismos. En esas situaciones están dispuestos a aceptar un sueldo capaz no muy alto,
pero igual sigue trabajando en esa empresa con la misma fuerza, aunque capaz tengan oportunidades financieramente más convenientes en otros lados. Y sí, quería escuchar también su opinión sobre eso, sobre la importancia de que la empresa claramente defina y comunique su propósito. Creo que es muy importante que las empresas sean capaces de explicar el para qué, el propósito, el sentido, el ikigai, porque es una visión que va mucho más allá del resultado económico o de la excelencia en el producto, ¿no? En realidad, a veces nos tendríamos, yo a veces me he encontrado con organizaciones que no tenían para nada claro el propósito. Es decir, que incluso no eran conscientes de cuáles eran los posibles beneficios que hay más allá del producto y que pueden llegar a sus usuarios o consumidores, ¿no? Entonces, una tarea muy positiva para una organización es que haya un diálogo y un debate interno sobre cuál es el propósito por el que estamos aquí. ¿Qué nos une y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido? El ikigai, el propósito. ¿Estamos haciendo lo que nos gusta? ¿Nos están pagando por ello? ¿Nos sentimos bien haciéndolo? Y en definitiva dejamos una contribución al mundo, ¿no? Y creo, y he observado, porque yo he acompañado muchas empresas en estos procesos de construcción de su sentido o de su ikigai, que cuando se hace este trabajo se genera una dinámica de compenetración, de diálogo, incluso de inspiración que va del día a día y es muy necesaria en las organizaciones. Aquí ya tengo una pregunta. Yo entiendo que es fácil para una empresa que estuvo desarrollando el primer avión que sea bien claro y bien wow su propósito, pero ¿qué hacen empresas que, por ejemplo, solamente venden, no sé, cerveza? ¿Cómo se puede llegar a un propósito que tenga sentido? Porque lo único que hacen, en teoría, es dañar a la salud humana. Depende del tipo de cerveza, ¿no? Ok, vamos a algo peor, vamos a cigarrillos. En ese caso, yo hay empresas con las que he decidido no trabajar por objeción de conciencia. Yo las empresas que se dedican a producir bebidas alcohólicas, juego o tabaco, no trabajo para ellas. Por mucho que me intenten decir que, claro, generan trabajo, pero hay muchas organizaciones que uno también tiene que decidir, igual que si quieres ser empleado, quieres ser proveedor. Entonces, cuando tú realmente sientes que aquello que están haciendo no beneficia para nada a la humanidad, el sentido de esa empresa es simplemente ganar mucho dinero y tener grandes márgenes, pero no hay un sentido en lo humano y por lo tanto me abstengo, no me interesa. Alex, muchísimas gracias. Si te gustaría terminar con algo, bienvenido. Simplemente dirigirme a las amigas y amigos que te escuchan y decirles que no renuncien a su utopía. Que no, antes de comenzar este diálogo, tú, Julián, me decías la importancia de poder hablar a la gente joven para que conecte con su pasión, su propósito, su sentido, que tu voluntad con este podcast, con estos diálogos, es inspirar para que tiran adelante, para que se atrevan a ver sus sueños realizados. Me sumo a tu mirada y me sumo a tu propuesta, que no renuncien a su utopía, que tengan los pies en el suelo, pero la cabeza en las estrellas. Y que se den cuenta de que mirando hacia atrás cuando sean mayores, la vida habrá valido la pena, es decir, la vida habrá tenido momentos de dolor de los cuales habremos sacado valor, valido la pena, en la medida en que ellos busquen crecer y mejorar constantemente, no solo para sí, sino para poner su talento al servicio de los demás. Para mí liderar es servir y para mí crear un proyecto del tipo que sea, sin ánimo de lucro, corporativo, del tipo que sea, tiene que beneficiar no solo a las personas que lo integran, sino al sistema en general. Y vamos muy necesitados de iniciativas que tengan un nivel de conciencia elevado, un nivel de servicio, un nivel de respeto, un nivel de ética elevado en el mundo que estamos viviendo, porque mira ahora mismo, en este momento, en octubre del año 2024, los huracanes que estamos teniendo en el Golfo de México, afectando, por ejemplo, a Florida hoy, a Tampa, trágicamente, o los que ya están llegando a Europa que nunca habían pasado. No podemos negar las evidencias y tenemos que trabajar para sostener a la humanidad y sostener y respetar a la Madre Tierra, que es quien nos da la vida y nos lo da todo. Me encanta, me encanta. Qué buena frase final. Alex, muchísimas gracias por tomarte este tiempo. Yo cuando te vi en el Vistage Day, te escuché hablar en el podio y cuando te bajabas había mucha gente que quería hablar contigo y autógrafo y demás. Y yo pensé, ¿qué tal si le pregunto
para que hagamos un podcast. Seguramente me va a decir que no porque tiene muchas propuestas, hace muchos viajes, no tiene tiempo. Y después pensé, bueno, lo peor que puede decirme es que no. Entonces me acerqué y estabas muy abierto a esa idea. Fuiste muy amable, viniste muy, muy bien. Y por otro lado, lamentablemente, no puedo atender. Hay muchas peticiones de todo tipo constantemente, las cuales agradezco porque son un síntoma de confianza, y lo agradezco de corazón, pero de momento la clonación, que yo sepa, no funciona y somos seres humanos, llegamos a donde llegamos, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros proyectos propios y tenemos también nuestros momentos necesarios, ¿no? de reparación, ¿no? y de descanso. Entonces, ese día viniste, me pareciste una persona joven con muchas ganas, con un proyecto muy bonito, muy interesante, con un planteamiento muy respetuoso, muy positivo, y te dije que sí, ha sido un placer y te deseo lo mejor y seguimos en contacto, querido Julian. Un fuerte abrazo para ti y para vosotras, amigas y amigos que nos habéis acompañado. Os deseo muy buena suerte.